Hoy te voy a hablar de cómo la dirección de fotografía ayudó a que Depredador sea una de las películas referentes dentro del cine de acción y que no pierde vigencia hasta el día de hoy. En 1987, Depredador llegó a las salas de cine como una simple película de acción, pero se convirtió en algo más. Fue una película que mezcló la ciencia ficción, el horror, con la acción. Pero, ¿cómo se mezcla todo esto? ¿Cómo se mezcla a nivel visual, a nivel del uso de la cámara? Esto es cine. En todo el primer acto, lo que sería la llegada de los militares a la selva, toda esta parte tiene un componente muy claro de acción. Entonces tenemos mucho uso de planos amplios, principalmente, que le van a dar dinamismo a toda la acción física, a todos los paros, a todas las explosiones que se van a generar en esta parte. La parte del thriller se fundamenta en el punto de vista, es decir, nosotros vemos que hay alguien que está observando a los personajes. Esto es resaltado también por el tipo de visión que utiliza el personaje. Entonces, en el thriller, tú manejas el suspenso. Y para manejar el suspenso hay varios recursos, pero uno de ellos consiste en que nosotros como espectadores sabemos más que los personajes. En este caso, ellos desconocen que están siendo observados o vigilados, pero somos nosotros los que nos damos cuenta de ello a través de los ángulos de cámara, a través del filtro que tiene la visión del depredador. Y esto hace que el suspenso, el thriller, funcione muy bien dentro del desarrollo de la historia. Luego de eso, tenemos el horror. Un buen horror consiste en mostrar menos. A lo largo de la película se nos va restringiendo la información, se nos va mostrando pedazos, retazos cada vez mayores del personaje de Depredador. Pero esta falta de información hace que nosotros echemos a andar nuestras proyecciones, que comencemos a pensar ¿y cómo será este monstruo? Es algo muy de la escuela de la Gestalt, que a través de las partes nosotros tendemos a formar una figura, nosotros la completamos inconscientemente. Entonces eso es lo que sucede a nivel visual, nos dan pedacitos del monstruo y nosotros intentamos a lo largo de la película entender cómo es. Tenemos situaciones típicas de la película de los 80, donde hay personajes pues, que con sus metralletas vienen y barren, arrasan con los villanos. Pero a nivel visual, la fuerza de esta película está en su blocking. Es decir, la cámara se mueve durante estas escenas de acción, pero no se mueve de una manera aleatoria, se mueve por una razón. Es decir, hay una tendencia muy de hoy en día en que muchos directores de cine, para hacer sentir que están haciendo cine, mueven la cámara, ¿no? Mueven la cámara así. Tienes a dos personajes hablando y la cámara se va moviendo de un lado a otro. Personalmente, a mí no me agrada demasiado. Siento que lo mueven porque, bueno, si lo muevo, ¿no? Es cine. Pero en el caso de esta película tú te vas a dar cuenta que casi todos los movimientos de cámara tienen una razón de ser. O sea, si el personaje se mueve de punto A a punto B, es por una razón. En el punto B algo está sucediendo, algo que está aportando a la historia, que le está dando fuerza. También esto tiene que ver con lo que hacen los actores dentro del encuadre. Es decir, no solamente la cámara se mueve o panea, sino que los actores dentro del encuadre también le dan dinamismo y le dan fuerza a cada uno de los planos. Los personajes cruzan de un lado a otro, suben, bajan, la cámara los acompaña o se entrecruzan o uno le da la posta al otro. Y esto precisamente es lo que es tan difícil de plasmar, lo que es tan difícil de contar, pero que en este caso John McTiernan, que es el director de esta película, logra, ¿no? Junto con el director de fotografía. También utilizan mucho el Steadicam en unas condiciones súper difíciles, en este terreno tan irregular de la selva, pero utilizan el Steadicam para acompañar los movimientos de los personajes. Un recurso podría haber sido utilizar la cámara en mano, pero en esta época se utilizaba más un estilo más clásico, ¿no? El estilo de cámara en mano es más de los 2010 más o menos en adelante. Antes una cámara en mano así tan movida como los que tenemos hoy en día no se hubiese aceptado en esa época, se hubiese considerado sucio. Pero en este caso, en los años 80 se utilizaba mucho este estilo en donde los planos son muy estables, pero eso no significa que sean planos aburridos o que no tengan fuerza, como ustedes pueden ver en las diversas escenas. Los planos tienen mucha energía, mucho impacto visual. También tenemos que se utilizan planos muy amplios y que eso ayuda a que los personajes se sientan un poco absorbidos por la selva. La selva tiene una tridimensionalidad,
tiene una espacialidad. Lo que quería el director de fotografía junto con John McTiernan, el director, era que la selva se sintiera como un espacio profundo, vasto, en el que los personajes se pueden perder. Y esto se logra a través del uso de los términos, es decir, colocar a diversos personajes u objetos a diferentes distancias de la cámara. Como estamos viendo acá, tienes un personaje que está cerca de la cámara, tienes otro que está en un punto intermedio y tienes la selva de fondo, ¿no? Entonces, siempre, continuamente, están trabajando con este tipo de composición visual y eso también ayuda a darle dinamismo. También tiene que ver con el hecho de que tienes a varios personajes, ¿no? Cuando tienes un grupo de varios personajes, acá son 7 u 8 si no me equivoco, en vez de estar yendo con el típico plano contra plano, que también eso hace que el proceso de rodaje sea más lento, puedes resolverlo teniendo a 2, 3 o más personajes dentro del mismo encuadre. Eso ayuda a que grabes menos, pero también hace que tengas otro tipo de composición y que la dinámica visual sea diferente. Las selvas en la que escogieron trabajar tenía que verse densa, como un laberinto. Los personajes se tenían que sentir que se pierden en este espacio, pero al mismo tiempo trabajo con lentes de 35 milímetros, que son lentes que te dan una cierta profundidad de campo en donde se distorsiona la imagen, como estamos viendo ahí, y donde tú puedes priorizar la atención del espectador, ¿no? O sea, puedes hacer un cambio de foco de un personaje que está en primer término y luego pasar a uno que está más atrás de ese personaje, lo que te ayuda también a ordenar el desarrollo de la historia. Y para darle fuerza a este análisis, yo también te voy a pedir que me apoyes con una suscripción y con un like, porque eso realmente ayuda mucho a que pueda seguir haciendo contenido de este tipo. Otro elemento que es muy importante dentro de las decisiones de dirección de fotografía tiene que ver con el aspect ratio con el que vas a trabajar. Hay diversos tamaños, hay diversos formatos de acuerdo a lo que tú quieres lograr. En este caso decidieron trabajar con el formato 1.85:1, que es un formato típico de Estados Unidos, que es un formato horizontal como estás viendo más o menos ahí, pero que te explico cuál es la razón de ser. Los personajes tenían que verse atrapados en la selva. Por eso es que haber escogido trabajar en este aspect ratio contribuye a lograr ese resultado. Acá estoy agarrando el fotograma de otra película para que veas cómo se ve un aspect ratio mayor. Y aquí aparecen las famosas bandas negras arriba y abajo. Que no es simplemente colocar una banda, ¿no? En postproducción es una cuestión más técnica que tiene que ver con el tipo de lente con el que estás trabajando y que te va a permitir lograr tener mayor amplitud a lo ancho. ¿Ya? Ese es, por decirlo de alguna manera, un poco sencilla y rápida. Imagínate lo siguiente para que entiendas un poco el punto de lo trascendental que es la decisión del aspect ratio. Imagínate que tú estás viendo el mar y ves el mar como lo tenemos acá. Entonces estás en la playa, ves lo magnífico y grande, espectacular que es el mar. Ahora imagina que sigues viendo el mar, pero lo haces a través de una ventana. Eso es lo que sucede en el caso de esta película. El aspect ratio no es tan panorámico, hace que cuando los personajes estén en la selva se sientan más encerrados. Si hubiesen escogido un aspect ratio mucho más amplio, no habría contribuido con esta sensación, como más o menos es lo que estoy intentando mostrarte aquí. Esto sería el equivalente de lo que intentaron lograr, pero mira cómo se ve de diferente cuando tienes más amplitud. Un plano más amplio le permite respirar, tienes más libertades, digamos. La sensación para el espectador también es mayor. En cambio, un plano más estrecho contribuye pues a esa sensación de claustrofobia. Otro elemento también importante es el uso de los lentes. Se utilizaron lentes de 50 milímetros cuando se tenían que hacer close-ups para momentos tensos, cuando los personajes tenían que demostrar algún tipo de emoción. Estos son típicos planos que sirven para dar una información o para que tú entiendas lo que dice o piensa o siente el personaje en ese momento y para que logres conectar con la emoción del personaje en este momento de la historia. Pero también se utilizaron lentes de 75 milímetros, que son estos lentes que te dan un plano muchísimo más cerrado, que aísla mucho más al personaje de su entorno y que lo aísla no solamente en relación a lo que ves hacia los lados, ¿no? Sino que también hace que la profundidad de campo, es decir, lo que está en foco y lo que está desenfocado, sea mayor. Entonces, un mayor aislamiento del personaje
en el encuadre, lo que contribuye a resaltar la emoción que está sintiendo el personaje. Otra decisión importante dentro de la historia de Depredador es la composición triangular. El triángulo es una figura que se utiliza en el dibujo, en la pintura, que tiene una connotación de poder, de fuerza, en algunos casos de espiritualidad. Pero en este caso está buscando transmitir esta sensación de poder. Entonces, continuamente a lo largo de la historia tenemos composiciones triangulares, en donde por supuesto uno de los pilares suele ser Arnold. Mientras más cerca de la cima estás, eres un personaje que está más empoderado. También eso es relevante para darle más fuerza al personaje, al protagonista. Acá también, ¿no? Utilizan algunos referentes, siempre son buenos los referentes. Hay una célebre fotografía del izamiento de la bandera en Vietnam, donde tienes unos soldados levantando una bandera americana. Bueno, este plano de acá tiene como referencia esa imagen, entonces también te da una connotación de fuerza. Cuando tienes a varios personajes, es una manera también de condensar y de ayudar a hacer un poco más rápido el proceso. También suelen haber muchas líneas diagonales que están a veces ensuciando el encuadre, ¿no? Se movían algunas lianas, algunas ramas, se colocaban por delante, al medio, por detrás de los personajes, porque las líneas diagonales genera una sensación de tensión, de fuerza, de energía. Entonces, utilizar estos elementos dentro de la composición también ayudaban a que la película tenga esa fuerza tan propia de ella. Con respecto a la iluminación, cuando estás trabajando en un entorno tan complicado como es una selva, es difícil iluminar. Ellos se fueron a grabar a México, no es que estaban en un set. Buscaron adaptarse a lo que la selva te daba, y principalmente en el caso de las escenas de noche utilizaban más bien backlights con luces potentes, las que podían colocar, y algunos rellenos en la parte frontal, pero querían mantener este ambiente pues de noche, evitando rellenar con demasiada luz por delante a los personajes para que no parezca irreal. Y es así como todos estos elementos, todas estas decisiones hacen que esta película sea una de las más representativas, a las que muchos consideran, incluyéndome, la mejor de la saga, la primera y nunca igualada. Los recursos narrativos, los recursos visuales que se han utilizado siguen vigentes. Y quizás con lo que te he explicado te puedan servir para entender cómo es que se plantean otras películas de este tipo. Esto es cine.